La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Su belleza y dulzura llama mucho la atención. Los turistas se acercan, les dan alimento y se toman fotografías, pero esto afecta negativamente los hábitos de los animales silvestres. Bueno, la principal problemática que presenta el Parque Nacional Manuel Antonio es debido a la alta visitación y a la alimentación que se le da a la vida silvestre. Prueba de ello es que ya los animales, ellos buscan a robar el alimento. Bueno, normalmente nosotros nos desarrollamos en un país muy megadiverso y eso trae ciertas interacciones entre la vida silvestre y los seres humanos, ¿verdad? Nosotros a medida que la frontera agrícola crece, por ejemplo, que las ciudades se hacen más grandes y todo esto, nos vemos como inmersos en el hábitat de los animales y viceversa. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre la interacción de los humanos con la vida silvestre. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que puede tener una connotación un poco simpática, pero que se las trae. El tema de la interrelación entre la vida silvestre y los seres humanos. Hemos escuchado en diferentes medios de comunicación sobre conforme se expande la ciudad, es más común que animales silvestres lleguen a los patios, jardines y hasta dentro de las casas de las personas, que por X o Y han llegado a vivir muy cerca de los hábitats de estos animales. A mucha gente esto le parece simpático y hasta quieren tener a estos animales como mascotas, pero involucra un riesgo importante tanto para las personas, pero sobre todo para estos animales, y por eso es muy importante tomar conciencia de que esta relación de amistad es de esas que no debería existir. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Grace Rubón, quien es la directora del ICOMBIS de la Universidad Nacional. También nos acompaña Laura Porras, quien es investigadora también de ICOMBIS de la Universidad Nacional, y el señor Carlos Mario Orrego, coordinador nacional de vida silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Bienvenidos a Una Mirada una vez más. Gracias. Como les comentaba yo, la gente tiende a ver esta relación como normal y hasta simpática, ¿verdad? Tardan en ver algún animal silvestre que se acerque a sus casas o a los lugares de recreación, de turismo, y la gente lo primero que hace es salir corriendo, a hablarles, a tratar de tocarles, y ahora está muy de moda pues tomarse la fotografía para redes sociales. ¿Por qué este tipo de comportamiento no debería darse? Como yo dije, es una relación de amistad que debería mantenerse a la distancia. Gracias, Maribel, por invitarnos al programa. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que todos estos animales son silvestres. Y no es lo mismo un perro o un gato que un animal silvestre, de esos que están llegando ahora a las casas, o cuando la gente va a visitar un área natural protegida. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que la relación que se dé entre la persona y el animal sea esa de observarlo, admirarlo, pero nada más eso, o sea, hasta ahí, porque ellos son silvestres, tienen sus comportamientos, es importante no alterarlos, porque cuando ya entramos
tener contacto con ellos entran en un montón de riesgos, tanto para el ser humano como para la misma especie. Entonces es importante de que no haya interacciones, que la interacción que se dé llegue hasta eso, la mira, solo la observación del animal. ¿En cuáles son las zonas en donde se está presentando esta situación? Bueno, en realidad creo que es una cuestión generalizada en todo el país, solo que hay focos como más importantes. En áreas protegidas hay un problema muy grande en, por ejemplo, el Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Nacional Cahuita, Parque Nacional Volcán Poás, el Irazú también tienen problemas. En zonas urbanas la concentración se está dando más hacia la zona de San José, Escazú, Lindora, por esa zona. Tengo entendido también que en la sabana ya empieza a presentarse un acercamiento de la fauna, un acercamiento entre la fauna y los humanos, entonces eso crea más interacciones. Pero si uno comenta con gente, por ejemplo, de Moravia, ellos también van a hacer referencia a que tienen problemas con mapaches. En Heredia también, en algunos sectores de Heredia, yo tengo conocidos que me hablan de que entran animales, no solo mapaches, sino otro tipo de otras especies de animales. Entonces sí es una cuestión un poco más común en la actualidad, que hay algunos focos muy importantes, pero está haciéndose un poco generalizado ya. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha hecho llamados específicamente en ciertas zonas donde están teniendo estas situaciones y que incluso se les está saliendo un poco de las manos precisamente por el mismo comportamiento de la gente. Sí, muchas gracias Maribel por el espacio y como bien lo ha ilustrado Grace y Laura, pues definitivamente esto es un tema que nos está convocando a coordinar, a tener unos canales de comunicación sumamente importantes, a trabajar con sociedad civil y en un tema interinstitucional, aunque claro, por ley de vida silvestre nos compete al Ministerio del Ambiente y al SINAC ordenar, regular. Para esta administración precisamente el tema de vida silvestre se convierte en una prioridad y el tema de bienestar animal igualmente. Entonces es una estrategia institucional que estamos tratando de liderar justamente con ese tema, como usted bien lo introdujo, pues el crecimiento de la población, ese crecimiento de la frontera agrícola y ganadera nos hace cada día estar más dentro de los espacios de vida silvestre y obviamente con esto la interacción va a estar siempre asociado con esa interacción nueva y ese introducirnos en el hábitat de la vida silvestre. Justamente cuando también, aunque por ley de vida silvestre está prohibido alimentar la fauna silvestre, a veces irresponsablemente se cometen esos errores y con eso se cambian los patrones de comportamiento de la vida silvestre. Ellos entienden de que me están dando comida, lo asocio con la gente y siempre estarían buscando ese factor de alimento asociado con la gente. Entonces, claro, estamos cambiando el patrón normal de comportamiento de la vida silvestre. Sí, y con la pérdida de los hábitats también se da por ejemplo, cuando nosotros estábamos preparando este tema, ellas me hablaron de algunos lugares, ¿verdad? Y precisamente yo tuve la experiencia ahí en San Juan de Tibás, 15 minutos de San José, tenemos un zorro que llega a comerse la comida de los perros y de los gatos. Y yo pensé que era solo en mi casa y resultó que es toda la cuadra. Entonces la gente se asusta, por supuesto, porque creen que es un gato callejero que llega o así, o una ardilla y de repente un día te encontrás al zorro parado en media cocina. Entonces, realmente no es solo, ¿verdad?, como uno pensaría que sea como en playas, en las montañas, sino que también es una situación no solo de que las casas se estén metiendo en los hábitats, sino que también pues estas especies están experimentando carestías o dificultades para conseguir el alimento y pues salen a buscarlo también. Sí, hay un punto importante ahí, tal vez en el país ha trabajado muy fuerte en el tema de conservación desde hace muchísimos años y ha tenido buenos resultados. Esto hace que vayamos teniendo ahora poblaciones saludables de muchas especies. Entonces, por ejemplo, los corredores biológicos que se hacen por los ríos en las zonas urbanas son el camino ideal para los zorros, por ejemplo. Y el problema, el asunto con los zorros es curioso. Si usted guarda la comida del perro y del gato dentro de la casa, el zorro ya no llega. Y si tapa la basura. Entonces es una cuestión de manejo que los humanos podemos hacer en nuestras casas y así evitar que los animales estén entrando. Pues sobre todo porque nos da miedo, y es cierto, o sea, el tema de los zorros es súper común. O sea, yo tengo en mi casa también un zorro que llega cuando se me olvida guardar el alimento del gato, el zorro llega. Entonces es cuestión de que uno se acostumbre a tener esas cosas manejadas para que los animales no tengan tan a la mano ese alimento, que es más fácil para ellos que buscarlo en otras zonas, ¿verdad?
Es muy importante lo que Laura apunta justamente porque tratar de coordinar el manejo de los residuos. ¿Cómo lo hacemos de manera responsable? Es muy común en Latinoamérica, mucho en las partes marino-costeras, donde hay resorts y hoteles y grandes restaurantes que a veces ponen toda la comida afuera. Entonces es disponible para todo el que quiera llegar. Entonces, además de la vida silvestre, hay interacción entre animales domésticos y la vida silvestre, que puede ser un foco de diseminación de enfermedades en doble vía. Inclusive para nosotros, los humanos, también hay enfermedades zoonóticas, que son los que la vida silvestre nos transmite, de pronto por mala manipulación o malos procedimientos que tengamos. Entonces, esto nos obliga justamente, y no es un problema solo de Costa Rica, es un problema que se da mucho en Latinoamérica, y Costa Rica tenemos, pues, nuestra primer divisa en el país es el turismo. Y la gente viene a Costa Rica porque quiere ver la vida silvestre, quiere ver las áreas protegidas. Entonces, justamente el MINADA está trabajando en definir el reglamento a la ley de vida silvestre, en generar esos protocolos de actuación con la vida silvestre que nos aboque a resolver situaciones de esa interacción que se está volviendo tan común para nosotros. Que también yo creo que es importante, bueno, está ese factor de pérdida de hábitat, pero también hay otro aspecto, que hay muchas especies silvestres, los animales, que tienen la capacidad de adaptarse a condiciones. Entonces, sí, hay algunas que probablemente van buscan su comida en áreas protegidas, pero hay otras que tienen la capacidad de decir, bueno, si encuentran por ahí un poquito de comida, ellos van y la aprovechan. Es el caso de los mapaches, por eso es tan recurrente ver el problema del zorro, los mapaches, porque ellos tienen esa capacidad de poderse ajustar a buscar no solo la comida que encuentran en su hábitat, sino también aprovechar esos recursos extras que nosotros, ya sea como mencionaba Laura, descuidadamente se nos olvida que hay que tapar la comida, guardar la comida. Guardarla, entonces, sí. Ellos aprovechan eso, es decir, o sea, más fácil, entonces es como, me implica no tanto rato de esfuerzo, voy y me como la comida, los residuos que dejaron ahí, entonces eso también es una de las cosas. Y en realidad son medidas que son fáciles de tomar, lo que pasa es que uno no espera que un zorro llegue a comerse la comida del gato, como dice mi esposo, me está saliendo muy caro alimentar ese zorro. Vamos a seguir con este tema, pero vamos a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúe usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los cuidados que tenemos que tener con esa interacción que se está volviendo muy frecuente entre seres humanos y animales silvestres. Ahora, ¿cuáles son las especies con las que se está viendo una mayor interacción? Porque no son todas. No, básicamente entre las especies que están habiendo más interacción están los mapaches, depende, yo creo que también por zonas, por ejemplo, en áreas protegidas, donde se está viendo interacción mucho es con monos cara blanca, con pisotes, y en el área aquí metropolitana con con mapaches y pisotes también, pero también un ejemplo, en Manuel Antonio hay otras especies que también la gente está interactuando. La mayor interacción es mapaches y monos cara blanca, pero también con perezosos, con venados, con garrobos, también la gente está teniendo interacciones. ¿Con las aves? Con aves también, con algunas especies de aves también hay interacción. Con aves en el Parque Nacional Volcán Poás también hay interacción, bueno, con ardillas, que las ardillas ya están totalmente acostumbradas a pedirle comida a los turistas, y con algunas aves también. De hecho, es curioso, en el ascenso que uno hace para el Parque Nacional Chirripó, hay una soda a mitad de camino y ahí uno llega a tomarse un chocolate y inmediatamente se sienta y llegan las aves que ya están acostumbradas a que ahí les dan de comer. Entonces, sí es lo que decía Carlos Mario hace rato, los animales cambian su comportamiento y relacionan al humano con comida, entonces se le acercan para esperar que les den de comer. Igualmente en las zonas marino-costeras, a veces también, como hemos tenido en los últimos días, interacciones con cocodrilos, justamente porque se comete el error de alimentarlo, de cambiarle ese patrón natural de comportamiento. Muchas veces se tiene la mala percepción de que si yo alimento al cocodrilo, puedo tomar las fotos con el turista, puedo traer más visitación y demás, pero no mido los riesgos que puedo estar generando con esto.
irresponsable comportamiento que es humano más que de vida silvestre. Entonces eso nos aboca a que tenemos que coordinar exactamente interinstitucionalmente con sociedad civil, fuerza pública, cámaras de turismo y todos en el saludable sentido de cómo debemos interactuar con la vida silvestre y pensar que eso es un plus adicional que podemos tener para aumentar nuestra principal diversión en el país, que es el turismo. Claro. Pero si es un turismo ordenado, regulado, bien responsablemente, con ese compromiso que todos debemos de tener. Pero si es un turismo que irresponsablemente manejamos con la percepción de que estamos generando más turismo por cambiar el patrón de comportamiento, alimentar al cocodrilo, va a tener consecuencias muy graves para el país a nivel internacional. Y es que es una situación definitivamente en la que hay que trabajar con la población, tanto interna como la que nos visita de otros países, porque por lo menos solo en el tema de la expansión de zonas urbanas y agrícolas, pues esto es algo en constante crecimiento y provoca que los animales silvestres tengan menos porciones de bosque para buscar alimento y refugio. Así lo explicó Gretel Delgadillo, quien coordina el programa de vida silvestre de la ONG Human Society. Bueno, normalmente nosotros nos desarrollamos en un país muy megadiverso y eso trae ciertas interacciones entre la vida silvestre y los seres humanos, ¿verdad? Nosotros, a medida que la frontera agrícola crece, por ejemplo, que las ciudades se hacen más grandes y todo esto, nos vemos como inmersos en el hábitat de los animales y viceversa, ¿verdad? Entonces es por esto que se van dando este tipo de interacciones, ¿verdad? Entre los animales y los humanos, ¿verdad? Ya es más frecuente ver en las ciudades la presencia de ciertas especies, ¿verdad? Bueno, lo vemos diariamente con los pájaros, por ejemplo, con las aves que ya están presentes en las ciudades, con otras especies de reptiles, mamíferos como los pisotes, los mapaches, las ardillas, zarigüeyas, zorros, todo este tipo de animales, ¿verdad? Que circundan mucho lo que son las construcciones, las estructuras, los patios, las riberas de los ríos, ¿verdad? Que están presentes ahí. Y también hay muchas construcciones que se van acercando mucho a las márgenes de los ríos, ¿verdad? Entonces por eso comienza a darse esta interacción. Una interacción difícil, ¿verdad? Porque ahora la gente busca vivir fuera del gran área metropolitana. O sea, cuanto más metido en la montaña esté el residencial o el lote, ¿verdad? Más plus tiene para algunas personas. Sin embargo, pues involucra per se, o sea, ese lote, esa casa viene en combo, como dicen ahora los chiquillos, ¿verdad? Y la gente tal vez no tiene conciencia de eso a la hora de escoger a dónde vivir, pensando solamente en la parte de crecimiento habitacional. Sí, definitivamente es una problemática que está aumentando y justamente tenemos que coordinar con las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la planificación y los desarrollos, justamente para, para valorar que los estudios de impacto ambiental definitivamente se hagan con la debida rigurosidad antes de aprobar cualquier desarrollo que puede generar un mega impacto a nivel de vida silvestre. Toda la visión inclusive de la planificación del país tiene que estar articulada con esas buenas prácticas, de esos buenos desarrollos en áreas que estén en la montaña, en el bosque, porque se está rompiendo un equilibrio de un ecosistema con introducir infraestructura y demás que va a permitir y va a cortar patrones de comportamiento natural. Entonces, no quiere decir que no se puede hacer. Lo que se tiene que hacer es con el debido proceso de planificación, con los debidos estudios de impacto ambiental, porque también se tiene que visualizar esta situación de la interacción con la vida silvestre, que es un tema reciente y que de pronto no estaba dentro de los proyectos de diseñarse las infraestructuras sin tener esa nueva variable en el diseño. Y eso yo creo que también otro componente es la parte de educación, ¿verdad? Sí, claro. Que la gente sepa que sí, que si van a estar más cerca del bosque, eso tiene, como decís vos, o sea, viene un combo que probablemente en algún momento algún animal que vive cerca de un área boscosa va a querer explorar otras zonas y probablemente va a llegar y va a haber entonces esa comida por ahí para otro animal, pero a final de cuentas también es comida, entonces que la gente también
hay que trabajar la parte de educación de que la gente esté prevenida al tanto de eso y entonces que sepa cómo comportarse. Y lo que hablábamos al principio, que es que si llegan, sencillamente lo ven o que tomen las medidas que tendrían que tomar para evitar que ese animal siga llegando constantemente y así evitar ese tipo de interacciones negativas. O sea, interacciones pueden haber, pero siempre buscando que sean positivas. Claro. Ya cuando empieza eso de que la persona o les da de comer o les deja comida o condiciones así, ya es donde empezamos a crear la situación para que a futuro pueda ser un problema. Ahora, hay algo bien claro que la gente tiene que tomar en cuenta, aparte de todo lo que hemos hablado, es que alimentar vida silvestre es una actividad ilegal. Sí. ¿Es así? Sí, perdón, además de ser ilegal, o sea, a mí me gusta más que la gente sepa por qué no hay que hacerlo, no solamente por el hecho de que es ilegal, es que se le altera el comportamiento natural al animal, a la especie que sea que le estemos alimentando, y eso después va a provocarnos un problema. Tenemos que pensar en que eso va a traer consecuencias negativas. Es muy común cuando uno habla con la gente que la gente le diga que les da de comer porque es que el animal seguramente tiene hambre. O sea, nosotros como humanos pensamos en que seguramente el animalito tiene hambre, le voy a dar de comer, pero el animal tiene toda la capacidad de encontrar su alimento propio en las zonas en las que se encuentra. Eso es importante, y lo otro es que hay que tener presente siempre esto que les digo de las consecuencias negativas. O sea, ya lo hemos visto con los accidentes con los cocodrilos, por ejemplo, que son los más drásticos por el resultado que tiene, pero también, por ejemplo, en el Parque Nacional Manuel Antonio vemos mapaches tratando de morder a la gente por el pleito que se hace por la comida, los monos también. Nosotros mismos sufrimos hace poco un altercado con monos en Cahuita. No era comida lo que yo llevaba en la mochila, sin embargo el mono brincó hacia la mochila porque ve mochila y piensa en comida, ¿verdad? Entonces hay una cuestión ahí de, no es que no debo alimentarlos simplemente porque es prohibido, es que les estoy haciendo un daño a los animales que eventualmente se va a revertir en un daño hacia mí también. Sí, al respecto, Una Mirada conversó con Ingrid Campos, quien es la administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, el parque más visitado del país, y explicó que el contacto con los turistas ha cambiado negativamente el comportamiento de los animales de la zona. ¿Por qué? Por lo que estábamos conversando, porque prefieren robar o esperar el mínimo descuido para robarse la comida que ir a cazar. Bueno, la principal problemática que presenta el Parque Nacional Manuel Antonio es debido a la alta visitación y a la alimentación que se le da a la vida silvestre. Prueba de ello es que ya los animales, ya ellos buscan a robar el alimento. Históricamente se tenía la costumbre de alimentarlos, entonces ya ellos no buscan, no esperan que el turista le dé, sino que buscan entre sus bolsas, entre sus maletines, ellos la roban. Entonces eso ha generado un problema muy severo en cuanto a lo que es la alteración de la vida de los animales. Ya no buscan el alimento, dependen de lo que el visitante traiga al parque y bueno, esperan a que el turista se descuide, roban el alimento y entonces eso está generando problemas en la alimentación, el sistema digestivo. Principalmente esa es parte de la problemática que tenemos con vida silvestre. Sí, es un tema muy interesante porque las personas tienden a creer que están haciendo algo bueno al animal, pero aparte de variar sus hábitos alimenticios, ¿qué otras consecuencias tiene en la vida silvestre que las personas los alimenten, por ejemplo? Bueno, indudablemente, como lo mencionábamos, el tema de interactuar con la vida silvestre nos puede generar problemas serios de salud pública y también de transmisión de enfermedades de animales domésticos a vida silvestre o viceversa, además de todo el cambio de patrón de historia natural, y esa interacción genera pues esa dependencia por la alimentación y hasta riesgos de ser violento, agresivos cuando de pronto no me dan la comida que siempre me han dado y que me cambian el patrón. Entonces todo eso es importante, que tenemos que trabajarlo con excelentes canales de comunicación, con programas de educación ambiental, porque aunque está claramente contemplado en la Ley de Vida Silvestre, seguimos cometiendo ese delito ambiental, que por decirlo de esa manera, porque está prohibido hacerlo. Pero valioso el comentario de Laura, que es entender todo el contexto de que además de que es ilegal, me está generando estos riesgos que van desde
problemas de salud pública, a problemas de enfermedades entre domésticos y vida silvestre, o zoonóticas inclusive de vida silvestre hacia nosotros, además de todo lo que implica daños en la infraestructura y situaciones de ataques y pérdida de otros animales que están de consumo humano. Entonces, esto es un tema importante y como les decía, aunque la ley de vida silvestre nos delega en el MINAE este trabajo de la vida silvestre, es un bien de dominio público, es patrimonio natural del Estado, tenemos que trabajarlo de manera interinstitucional y la sociedad civil juega un papel muy importante. Justamente tenemos una ley que nace por iniciativa popular, que es la Ley de Vida Silvestre, que es la que nos tiene hoy como la plataforma para trabajar. En esa estamos trabajando, estamos sacando el reglamento a la Ley de Vida Silvestre, esos protocolos de actuación que me definan cómo debo actuar frente a una interacción con X o Y especie de vida silvestre. Puntualmente, ¿cuáles son los principales riesgos para los animales? Te doy dos ejemplos de efectos. Por ejemplo, inclusive el mismo Manuel Antonio se ha determinado ya en la época de los 90 se había hecho una investigación con mapaches y se había determinado que sí había una relación entre cuando era en la época en la cual Manuel Antonio, el parque, se permitía acampar y más que todo la visitación que llegaba eran nacionales. Y había entonces su diferencia entre semana y fines de semana. Entonces, ahí teniendo animales marcados, los mapaches se determinó que principalmente eran nocturnos, los mapaches, y se movían en el manglar, en el bosque, buscando comida, y los fines de semana, que era cuando llegaba principalmente la gente nacional a acampar dentro del parque, entonces, ¿qué pasaba? La gente llegaba con sus tiendas de campaña el viernes y los mapaches que habían estado moviéndose en el bosque toda la semana, se pasaban a dormir en los árboles que están justo en la playa y lo que hacían era llegar a romper las tiendas de campaña, sacar comida o buscar los basureros. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que ahora los mapaches ahora son básicamente diurnos. Y si vos ves, o sea, los horarios de a qué hora se abre el parque y a qué hora se cierra el parque, a esas horas son las horas que vos ves los mapaches moviéndose en el parque, en la playa, andan vigilando a ver quién se descuida para poder robar comida, abrir un salveque, eso. Y también, por ejemplo, los monos, cuando las hembras tienen cría, vos ves entonces anda la manada y la tropa, entonces la hembra con cría es la que anda más distante, o sea, naturalmente, ella anda resguardando a su cría. Ahora uno ve bien, o sea, que la hembra bien llega cerca del turista y coge su cría, la pone casi como una rama diciendo, quédese quieto usted aquí mientras ella va y busca comida. Antes, en condiciones naturales, vos lo que ves es que ellos lo que hacen es tratar de resguardar su cría para defenderla de cualquier depredador. Ahora eso no. ¿Pueden enfermarse los animales sí, claro, por bacterias, parásitos? parásitos? Sí, pero también nosotros ahorita no, pero en otros lados sí se ha documentado que, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque ellos, ¿qué es lo que están comiendo? O sea, galletas, lo que lleva la gente, galletas. Antes comida chatarra. Comida chatarra, entonces hay problemas con los niveles de grasa en sangre, hígado graso, que también parece que pueden tener problemas de azúcar en la sangre por el tipo de comida que están consumiendo. Los dientes también me imagino, por el contacto con el azúcar. Exacto, deterioro. Sí. Ahora, al revés, las personas se acercan, es como, no sé, es como si vieran un gato, o sea, la gente se acerca, quiere tocar, tomarse la foto, etcétera. ¿Qué riesgo involucra para el ser humano el contacto con estos animales? Bueno, primero es que el animal lo muerda. Y a mí me causa me llama mucho la atención que la gente no mide el riesgo. Un mordisco de mapache debe ser algo, aparte de doloroso, sumamente fuerte, porque los mapaches tienen unos dientes muy grandes, los monos también, y la gente se acerca muchísimo a los monos. Las ardillas también, a mí me mordió una vez mordisco, sí. Y además el riesgo de infección que implica un mordisco de un animal de estos, o sea, es altísimo. Lo otro es la transmisión de enfermedades a la que se refería Carlos Mario. Los animales nos pueden transmitir enfermedades a nosotros que nos pueden hacer mucho daño porque nuestro sistema no está preparado para esa enfermedad. Entonces la gente no mide ese tipo de consecuencias. El riesgo de que me muerda, que ya es una cuestión, o que me rasguñe, o sea, una infección ahí puede entrar fácilmente, y el riesgo de transmisión de enfermedades es altísimo. Entonces la gente creo que no mide esas consecuencias y va, como mencionabas vos al principio, con la buena intención de alimentarlo, pero lo que hay detrás, las consecuencias para las dos partes son muy, muy fuertes. Sí, definitivamente eso involucra que hay que tener un programa de educación ambiental justamente para conocer de los riesgos que hay por simplemente una mordedura o un ataque de un animal silvestre a una persona,
por ese posible foco de diseminación de enfermedades silvestres, que sería lo que conocemos como zoonosis, que a veces hay desconocimiento de cómo se presenta una enfermedad de este tipo en una persona, porque son poco conocidas. Claro. Y toma su tiempo del diagnóstico, y el riesgo en ese tiempo de diagnóstico puede ser fatal para la mortalidad de la persona. Claro. Entonces eso involucra en doble vía salud pública, vida silvestre, los procesos de desarrollo de infraestructuras que tienen que ser con sus debidos planes de desarrollo, impacto ambiental para lo que se va a hacer. Involucraría inclusive diseño de alternativas para alejarnos un poco de la vida silvestre, por decir algo, a nivel de infraestructura, si es un centro comercial, si son los grandes moles, poner a nivel periférico cercas eléctricas o algo que involucre, que los ahuyente, para que no permita esa interacción. Entonces hay cosas que se pueden hacer, inclusive como se hablaba Laura de los corredores biológicos por el tema de las quebradas, por ahí es un medio de transporte para la vida silvestre, podemos estar reforestando las cuencas de los ríos, que ya eso es el recurso que ellos necesitan. Entonces es un programa de educación ambiental que involucra desde medidas de desarrollo de infraestructuras administrativas, el manejo de los desechos, el manejo del residual de aguas y demás, que tiene que ver para nos llamar la atención de la fauna. Sí, y sobre todo es importante eso en que las personas entiendan que no son animales domésticos, ¿verdad? Porque a mí me sorprende cómo la gente se acerca, no mide siquiera, ni siquiera considera la posibilidad de que algo le pase. Uno lo ve mucho en los parques, ¿verdad? Donde cada vez hay más ardillas porque todo el mundo las alimenta. Y los chiquitos corren detrás de las ardillas para agarrarlas, con el riesgo que eso involucra. O sea, la gente ni siquiera lo piensa. Y eso hablando de que las quieran alimentar, porque ahora con la moda de tomarse la foto, pues también la gente se expone a riesgos importantes al acercarse a los animales silvestres. Sí, eso es súper común también en parques nacionales, el tema de la foto. Nosotros hemos, en uno de los proyectos que tenemos, vemos esa interacción y la gente, es la necesidad de tener el selfie con el animal, como decíamos, para redes sociales, y se acercan muchísimo. Hemos visto casos en que le dan la cámara al mismo mono, ¿verdad? Con el riesgo también de qué va a pasar con esa cámara. O sea, la gente se acerca, le ofrece comida para tomarse la foto. Hay un montón de comportamientos que estamos los seres humanos haciendo de manera irresponsable que nos ponen en riesgo a nosotros y ponen en riesgo a la fauna. Yo creo que el punto no es satanizar esa interacción entre humanos y fauna. Sí se puede, pero tenemos que ser responsables los humanos porque el animal no va a medir hasta dónde llegar, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos el poder de decidir y de actuar responsablemente. Sí, en eso la educación es fundamental. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Una Mirada, quédese con nosotros. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de la interacción entre seres humanos y vida silvestre. Quería retomar el tema que dejamos del bloque anterior, de que no hay que satanizar esta relación. Precisamente sobre ese tema Una Mirada conversó con Gretel Belgadillo, quien es la coordinadora del programa de vida silvestre de la ONG Human Society, quien habla de que la visita de animales silvestres a zonas urbanas, agrícolas o comerciales no debe verse como una inversión y mucho menos como una plaga que haya que acabar. Todo lo contrario, hay que trabajar en un adecuado manejo para fomentar la convivencia. Bueno, eso es muy interesante porque cada caso es diferente, ¿verdad? Cada caso es muy diferente y sí es importante ir viendo caso por caso, ¿verdad? En el caso de que alguien tenga algún inconveniente o alguna situación de interacción con la vida silvestre, ¿verdad? Que sientan que les causa cierta incomodidad, ¿verdad? Y buscan el apoyo gubernamental o el apoyo de algún grupo, ¿verdad? Para que los ayude con esto. Sí es muy importante hacer una evaluación previa, ¿verdad? Visitar el sitio, hablar con la gente y ver exactamente, determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? En qué es específicamente lo que tiene la queja las personas, ¿verdad? Muchos tienen quejas sobre la presencia, solo la presencia de los animales. Algunos no tienen inconveniente con que los animales estén ahí, pero
Ya el inconveniente se presenta cuando empiezan a ingresar, ¿verdad?, a las infraestructuras, ¿verdad? Entonces, es cada caso particular, hay que irlo viendo de acuerdo a sus características, ¿verdad?, y de acuerdo a lo que se busca, ¿verdad? Lo que buscamos no es ni remover animales, ni hacer ningún tipo de control así como algo que implique maltrato o algo así, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es aprender y educar sobre lo que es la convivencia sana con la vida silvestre, ¿verdad? Es muy importante que la gente deje la idea o vaya abandonando la idea de que las especies son dañinas porque están presentes en las ciudades, ¿verdad? O que son plaga, ¿verdad? Ese tipo de palabras nosotros queremos eliminarlas, ¿verdad? Queremos que la gente empiece a entender más el concepto de convivencia con la fauna, ¿verdad? En vez de yo tengo mi espacio aquí y ellos están invadiéndome, ¿verdad? Quitar como un poco esa noción de la invasión, ¿verdad? Y abrir un poco más el paradigma hacia lo que es la convivencia, ¿verdad?, con la vida silvestre. Fomentar la convivencia. ¿Qué podemos hacer para lograr esto? Porque sí, definitivamente es una interacción importante, puede tener muchas cosas positivas, pero hay que trabajar en ello porque las personas somos terriblemente desobedientes. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos tener es información. Una persona bien informada puede tomar mejores decisiones sobre el tema de interés. En este caso, lo que apuntaba Gretel es muy importante. La gente tiene que entender y saber que el hecho de que yo vea animales silvestres ahora en las ciudades no significa que son una plaga ni significa que están invadiendo. Significa que estamos interactuando ahora y estamos conviviendo los dos, humanos con fauna silvestre en el mismo espacio. Siempre ha pasado, solo que ahora hay una cuestión de mayor infraestructura, más población, más aumento de la frontera agrícola y ese montón de cosas que hace que la cercanía se aumente y entonces la gente vea más animales. Pero es una cuestión, para mi punto, la primer clave es información y educación, que la gente sepa, tenga información además sobre el comportamiento natural de las especies, para así poder uno estar atento de qué fue lo que puede pasar y no meternos nosotros en el comportamiento de ellos. O sea, solo, como mencionó Grace al inicio, verlos y hasta ahí, ¿verdad? No tratar de agarrarlo, ni alimentarlo, ni nada por el estilo. Algo importante es que la ley de vida silvestre justo quiere terminar ese paradigma que hay sobre lo que es pensar en que una especie de vida silvestre es plaga o se está convirtiendo en problema. Justamente es ese fortalecimiento de la convivencia saludable con la vida silvestre dentro de planificación de desarrollo de país, de ciudad, de donde se quiera estar pensándose en algún proyecto de desarrollo, y lo que se tiene eso ya como producto de que aumenta la frontera agrícola, aumenta la frontera ganadera, es cómo podemos armonizar justamente con ese programa de educación ambiental que articule y trabaje interinstitucionalmente para que desde todos los frentes se valore la situación. Entonces estamos con una ley que tiene prohibición de lo que es alimentación de la fauna. Sin embargo, estamos cometiendo la infracción a la ley de vida silvestre. Va a llegar el momento en que tenemos dentro de las coordinaciones interinstitucionales hacer alianzas con la fuerza pública, con el sector de turismo y para el caso de los cocodrilos, por ejemplo, cuando se está irresponsablemente alimentando, quitando los rótulos, usando espacios donde hay rotulación de prohibido bañarse o surfear, esas personas ya podrían estar haciéndose acreedoras a multas que están contempladas dentro de la ley de vida silvestre y que de pronto va a ser el momento de empezar a implementar la ley con ese reglamento de ley de vida silvestre y protocolos de actuación para que nos dé esa plataforma y fortalecimiento de esa convivencia saludable con la vida silvestre. Sí, porque incluso sobre eso que usted mencionaba, de quitar rótulos y demás, también se habla de que hay guías de turistas que también promueven esa interacción. Dándole de comer a los animales o llevando a los turistas a las áreas donde saben que están los animales para que la gente sea más feliz tomándose el selfie y por ende pues la propina sea mejor. Sí. Yo creo que también en espacios, sí, de acuerdo con lo que estamos hablando, convivencia, pero también en áreas protegidas también mucho, bueno, siempre la educación para impulsar y que la gente respete. O sea, ya en áreas digamos, urbanas, los animales llegan a aprovechar ese recurso y cuando es que la gente está visitando áreas silvestres, entonces enfocar esa educación para que la gente respete
el espacio, porque somos nosotros los que estamos ingresando a un área protegida en el cual es la casa de los animales. Entonces, en ese sentido, que la gente entienda, esa educación los haga entender de que ellos, los animales tienen su alimento ahí, no tienen hambre, ellos buscan el recurso y que entonces la gente no esté, además de la inversión que está haciendo al hábitat del animal, que lo respete, que sencillamente lo disfrute viéndolo ahí y que entonces no busque una interacción negativa. ¿Y qué hacemos con los turistas, por ejemplo, nacionales y extranjeros? Yo creo Porque que es como el boom. O sea. Sí, es parte, yo creo, bueno, hay cosas que, por ejemplo, en el caso de Manuel Antonio se han empezado a hacer cositas pequeñas, pero que sí tienen efecto. Entonces, por ejemplo, la parte de la alimentación, se está restringiendo la cantidad de comida que llevaba antes, que antes uno veía a la gente así como la olla de tamales que se usa para hacer Navidad los tamales, ese tipo de ollas de la cantidad de comida que llevaba la gente, entonces era así como que al rato que no sabían ni qué comer ya los bichos de la cantidad de comida que tenían, entonces se está restringiendo, entonces eso como que está ayudando un poco, también se está tratando de manejar los desechos, también es algo que hay que trabajarlo a futuro, ahí otra vez hablamos de la parte de educación, porque entonces la gente está llevando la comida, entonces el escenario ideal sería de que así como yo ingreso un poquito de comida, entonces que quitemos los basureros en las áreas protegidas y todo el mundo sea responsable, entonces yo llevo el recipiente o el paquete de galletas, entonces yo lo llevo para afuera también. Son cosas que a futuro como que deberíamos encaminarnos a esos para tratar de dejar más limpio el área que disfrutemos, está bien, disfrutamos el área, pero tratemos de reducir el impacto que estamos teniendo. Y yo creo que son cosas pequeñas, puntuales, pero que van encaminadas a tratar de reducir. Y la gente también, o sea, en alguna medida es la parte de educación, pero también de ahí cuando no funciona la educación, entonces vamos con la parte de la aplicación que decía Carlos Mario, apliquemos la ley. Sí, yo siento que es, sin lugar a dudas, la articulación de los dos procesos. Definitivamente la principal divisa para Costa Rica es el turismo. Entonces una estrategia de comunicación que esté articulada y liderada por la academia, el ICT, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, que se refleje y se venda internacionalmente y nacionalmente, educa de alguna manera y que involucre de alguna forma también la parte que por ley está prevista y contemplada de que está prohibido la alimentación de la fauna. Entonces yo siento que es un proceso que tenemos que trabajarlo, ya está aquí con nosotros, está el área metropolitana, no se van a ir a con ninguna muchos parte. estudios de caso, entonces yo siento que estos estudios de caso nos tienen que generar lecciones aprendidas saludables, importantes, para replicar en otros sitios donde la problemática de pronto no está tan marcada como el área metropolitana. Sí, desde la Universidad Nacional también estamos tratando de hacer un pequeño esfuerzo para que haya un video que se pase en el aeropuerto, por lo menos en los dos internacionales, para que el turista que ingrese pueda, a través de imágenes y eso, ver qué es lo que puede hacer, cómo debe comportarse en un parque nacional, en un área protegida y con la fauna silvestre. También para pasarlo en las mismas entradas de los parques nacionales, para que la gente, o sea, se supone que no podemos alegar desconocimiento de la ley, pero bueno, para un recordatorio de lo que no podemos hacer y lo que sí debemos hacer dentro de esas áreas protegidas, es por lo menos para fomentar esos buenos comportamientos. También desde el SINAC se está trabajando en una guía más o menos una guía de buenas prácticas con la fauna silvestre, para que todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, sepamos cuáles son las buenas prácticas responsables que podemos tener con los animales silvestres. ¿Y qué hacemos con los residenciales? Porque cada vez hay más residenciales saliendo del gran área metropolitana. Bueno, esta estrategia puede ser, los incluye a ellos como parte del proceso y de la solución. En todo caso, eso involucra a que ellos también deben de participar en el proceso, facilitar incluso las recomendaciones técnicas, por decir algo, de infraestructura alrededor de sus residenciales, cómo los permisos o los planes de impacto ambiental para poder permitirse o no un proyecto deben de involucrar, incluir esa situación particular y actual de la convivencia con la fauna silvestre, que indudablemente hay cómo planificar los desarrollos y tener en cuenta este punto tan importante. ¿Debería trabajarse algo desde los centros educativos? En realidad es parte de la educación. Deberíamos, el ideal sería que en las escuelas y colegios y en todos los centros educativos haya una parte de educación, pero no la educación ambiental que
trillada de aprendamos cuáles son los animalitos que hay en el país. O sea, ya es una educación ambiental que involucra esa relación entre humanos y fauna, o entre humanos y la vida silvestre en general, y esa convivencia en la que estamos actualmente entrando, ¿verdad? Porque es una cosa muy reciente, pero de aquí en adelante es lo que va a ser, ese va a ser el común denominador, vamos a convivir con la vida silvestre. Entonces deberíamos cambiar los planes de educación ambiental hacia ese aspecto, ¿verdad? Hacia la convivencia, no ver los animales por allá y yo acá, sino vernos en un todo y aprender a convivir, porque sí se puede, como mencioné anteriormente, no es que no se pueda, sí se puede convivir con la fauna silvestre. Ahora, este trabajo pues me imagino que involucra el trabajo conjunto con diversos sectores, ¿verdad? No es solo la parte académica o la parte del Estado, pues también hay que involucrar a las comunidades y sobre todo al sector turismo. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Ha sido positiva? ¿La gente está receptiva a ver qué hace para abordar este problema? Yo creo que sí, y justamente tomando el estudio de caso del cocodrilo, ha permitido y nos ha dado una alerta de una necesidad de coordinación. Justamente las cámaras de turismo ahora entienden de que no es saludable que ellos estén promoviendo a que sus guías lleven al turista a que se tome la foto o a que le dé comida al cocodrilo y demás. Entonces ellos han visto ya una situación en la que tienen que hacer parte de la solución. Entonces es por eso el hincapié de hacerlo, en que justamente esto nos puso contra la pared de alguna manera y nos pone a que el MINAE, el SINAG, la Fuerza Pública, por ejemplo en Tamarindo, las cámaras de turismo, y todos estemos viendo la necesidad, y entonces ellos están regulando que sus guías no estén ofreciendo un paquete que incluye una foto o incluye alimentar el cocodrilo o la especie que sea. Entonces, es una manera de empezar un proceso. Yo creo que a veces las alertas se dan y se dan por algo, y tenemos que justamente capitalizar esta situación en función de interinstitucionalmente abordar la situación. No como un problema, sino como algo que justamente lo podemos manejar con buenas prácticas y ser responsables en cómo interactuamos con la vida silvestre. Sí, porque esa misma gente que promueve esa interacción más allá de lo que debería ser, es la que luego que pasa una tragedia o que pasa una situación, decide acabar con la plaga, y siempre es acabar con el animal silvestre, que tampoco debe ser. Es una conducta pues, que tampoco debe ser, ¿verdad? Verlos como algo que se debe erradicar. Después de que les dijimos, vayan a alimentar el cocodrilo decide alimentarse con alguien más, y entonces hay que cazar el cocodrilo. O sea, tampoco. Sí, esa es muy común la respuesta de los seres humanos. Mientras yo obtenga beneficio del animal, todo está bien. Cuando el animal me hace un daño a mí, hay que matarlo. Y entonces ahí ya lo veo como malo. Y eso es parte de lo que también tenemos que eliminar de la mente, ¿verdad? Porque el animal se comporta de manera diferente porque yo lo acostumbré a eso. Sí, claro. Entonces la responsabilidad de eso es mía, y por ende la responsabilidad del acto que cometió el animal también es mía, ¿sabes? Sí, es un asunto en el que todos tenemos algún grado de responsabilidad. Es importante espacios como este para que la gente tome conciencia, y sobre todo pues que en las diferentes comunidades pues la gente procure la educación necesaria para aprender a vivir con esa vida silvestre que por dicha tenemos alrededor en el país y que debemos cuidar, no explotar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Hasta la próxima semana.